La chica solo se durmió en el tren, y al despertar, su novio había desaparecido misteriosamente. Alice intentó llamarlo, pero el teléfono de su novio nunca respondía. Buscó desde la locomotora hasta el último vagón, e incluso revisó los baños de cada coche, pero aún no encontraba rastro de su novio. Un presentimiento de desgracia la invadió. Fue a buscar al asistente del tren, esperando que la ayudara a encontrar a su novio, pero el asistente solo hablaba francés, y no se entendían. En ese momento, la amable Lena ayudó como traductora. Sin embargo, el asistente se mostró impaciente. El novio era un adulto, pero Alice no se rendía. Quería ir a la cabina del conductor. El asistente se negó de inmediato, mientras los dos estaban en un punto muerto. El teléfono de Alice sonó repentinamente. Era Tom, su novio. Ella suspiró de alivio. Parecía que todo había sido una falsa alarma, pero al contestar, no se escuchó la voz de su novio, sino un leve sonido de agua corriente. Luego, se oyó el portazo de un auto y el arranque de un motor. Al menos estaba claro que la llamada no provenía del tren. Alice sospechó que su novio había sido secuestrado. Quiso bajarse para denunciarlo a la policía, pero al ver esta ciudad desconocida y sin hablar francés, se sintió inevitablemente nerviosa. Lena, que había ayudado como traductora, también bajó, le dio su tarjeta, diciendo que era periodista de investigación y que si Alice necesitaba ayuda, podía llamar al número de la tarjeta. Alice no lo pensó mucho, ingenuamente creyendo que con solo ir a la comisaría, recibiría la ayuda que necesitaba. Sin saberlo, cuando salió de la estación, un grupo de personas misteriosas ya la seguía en silencio. Al llegar a la comisaría, Debe, que hablaba inglés, la atendió, pero al enterarse de que era un caso de desaparición, David perdió el interés de inmediato. En la policía francesa, se reciben más de 600 casos de desaparición al día. Un adulto debe desaparecer durante 48 horas antes de que se pueda abrir un caso. Su novio llevaba desaparecido menos de 2 horas, así que claramente aún no contaba como desaparición. Pero como eran las normas de la policía, de nada servía insistir. Solo podía regresar a denunciar después de 48 horas. Sin embargo, al llegar al hotel, Alice sintió que algo andaba mal. Tomó la cámara de su novio y revisó las fotos que habían tomado antes. Recordó que la última vez que se vieron, su novio recibió una llamada, pero como era un vagón silencioso, tuvo que ir al pasillo para atender. En ese momento, el tren se detuvo en una parada intermedia, y Alice, pensando que el paisaje afuera era hermoso, lo fotografió con la cámara. Ahora, al pensarlo mejor, si su novio realmente había sido secuestrado, probablemente había bajado del tren cerca del puente. Al día siguiente, decidió investigar cerca del puente. Había un agujero grande en la cerca de protección de las vías, suficiente para que una persona pasara. Se acercó a las vías y observó de nuevo el puente a lo lejos. Aunque el paisaje era bonito, la atmósfera era inquietantemente silenciosa. Entonces, notó huellas en el suelo. Como arqueóloga, Alice tenía una excelente capacidad de observación. Siguiendo las huellas, regresó al agujero de la cerca. Era difícil que quedaran huellas en el camino de grava. Justo cuando Alice estaba perpleja, de repente encontró debajo de una piedra un envoltorio de chicle. Tom había sacado un envoltorio similar antes de desaparecer. Alice se convenció más de su sospecha. Su novio definitivamente había sido obligado a bajar del tren y dejó marcas en el camino. Mientras reflexionaba, escuchó un leve sonido de agua corriente, igual al que había oído en la llamada del día anterior. Siguiendo la dirección del sonido, Alice encontró un arroyo, y no muy lejos, encontró 2 marcas de neumáticos muy claras, que coincidían con el auto de la llamada. Si Alice no estaba equivocada, Tom debió estar aquí, intentando llamar pidiendo ayuda, cuando de repente lo golpearon. Lo ataron y lo subieron a un auto. Sin duda, había más pistas cerca. Alice siguió las marcas de los neumáticos, y finalmente llegó a una casa antigua. En el patio se oían los ladridos furiosos de un perro, lo que significaba que alguien vivía allí, y no era fácil tratar con ellos. Alice sintió miedo, pero no había encontrado ningún peligro real. Parecía demasiado pronto para llamar a la policía. En el suelo había gotas de un líquido